Saguac Radio, Veritas Audire, presenta. La prevención es la solución. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto para mí compartir nuevamente una emisión más de este programa de La prevención es la solución. Como cada semana, pues les traemos información acerca de los padecimientos que afectan a nuestra población. El día de hoy hablaremos acerca de un padecimiento que afecta a muchas personas. Muchos de nosotros hemos padecido algunos de los síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Hablaremos del reflujo gastroesofágico. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o descargar la aplicación de Spreaker y seguir nuestra programación a cualquier hora del día. Comencemos. El reflujo gastroesofágico, también traducido como ERGE, consiste en el paso del contenido gástrico desde el estómago al esófago debido a la alteración en los mecanismos de barrera a este nivel. Esto no siempre se considera patológico, ya que el reflujo gastroesofágico se produce también en sujetos sanos. La diferencia estriba en que en circunstancias normales, los episodios de reflujo tienen un carácter esporádico. El tiempo de contacto del ácido gástrico con la mucosa esofágica es breve y la resistencia del esófago a los agentes agresivos está conservada. Cuando alguno de estos factores se altera, se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de tal forma que se define como reflujo patológico a aquel que es capaz de producir síntomas o inflamación del esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce cuando se desequilibra el balance entre los factores agresores y los factores defensivos de la mucosa esofágica. Por ello, las causas que favorecen el desarrollo de esta enfermedad son múltiples. Una de las causas más importantes y conocidas es la alteración a nivel esfínter esofágico inferior, que es un anillo muscular que rodea el esófago en su unión con el estómago y permanece cerrado, impidiendo que el contenido del estómago vuelva de nuevo al esófago. Cuando el esfínter se altera y se produce una disminución de su presión en reposo, se relaja y no ejerce bien su función, de forma que el contenido estomacal refluye. Determinados fármacos y sustancias como el alcohol, el chocolate o el tabaco favorecen la relajación del esfínter y por lo tanto el reflujo. Otro de los factores que determinan la aparición de la enfermedad por reflujo es la alteración del aclaramiento esofágico, es decir, la capacidad del esófago para vaciar de forma rápida y completa el contenido gástrico refluido. Por último, la alteración de la resistencia de la mucosa para soportar los factores agresivos puede favorecer también a la aparición de la enfermedad y de lesiones en el esófago. El reflujo gastroesofágico es uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Estudios demuestran que hasta el 15% de la población presenta síntomas de reflujo al menos una vez a la semana y que alrededor del 7% lo sufren a diario. La pirosis es el síntoma más frecuente del reflujo gastroesofágico. Consiste
en la sensación de quemazón o dolor a nivel del esternón. Aumenta tras comidas abundantes y si el paciente se acuesta. También puede aparecer la regurgitación de un material agrio en la boca, dificultad para tragar o dolor torácico. De hecho, el reflujo es una causa muy frecuente de dolor torácico no cardíaco, que a veces puede ser clínicamente indistinto de un dolor torácico debido a un infarto agudo de miocardio. Otras veces, las manifestaciones clínicas del reflujo son distintas y muy varias: eructos, dolor abdominal, sensación de pesadez después de las comidas, náuseas, hipo. Sin embargo, en otras ocasiones el reflujo puede manifestarse como molestias en la faringe y en la laringe, como afonía o sensación de un cuerpo extraño en la garganta. Las alteraciones respiratorias también son muy frecuentes, pudiendo aparecer tos nocturna, neumonía, bronquitis, broncoconstricción, asma crónica, etc. En el caso de que existan ulceraciones en la mucosa del esófago, podrían aparecer también hemorragias. En los niños, la manifestación principal va a ser la regurgitación excesiva del contenido del estómago a la boca, y aparecerán fundamentalmente síntomas respiratorios. También puede manifestarse como anemia, retraso en el crecimiento o tortícolis intermitente. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se realiza fundamentalmente con la historia clínica del paciente, con la descripción de sus síntomas. Cuando el cuadro clínico es típico de esta enfermedad, la probabilidad de tenerla es muy elevada, por lo que se instaura directamente el tratamiento sin necesidad de realizar más estudios. En los casos en que los síntomas no sean tan claros, o haya sospecha de alguna complicación por el reflujo, se realizarán pruebas diagnósticas. Entre estas, hay que diferenciar las pruebas que determinan la existencia de reflujo patológico de las que ponen de manifiesto la repercusión del reflujo sobre el esófago. En la actualidad se acepta de forma general que el mejor método para establecer la existencia de reflujo es la medición del pH en el esófago. Esta prueba se llama pH-metría. Se realiza mediante una sonda en cuyo extremo se sitúa un electrodo que permite evaluar la acidez presente en el esófago y por lo tanto cuantificar el reflujo. La endoscopía es la técnica más útil para valorar la intensidad del reflujo gastroesofágico y confirmar sus consecuencias sobre la mucosa esofágica. Consiste en la introducción de una cámara que permite ver el interior del tubo digestivo, por lo que también permite evidenciar las complicaciones del reflujo y clasificar su gravedad. Los pacientes con reflujo gastroesofágico están expuestos a padecer diversas complicaciones, desde esofagitis, esófago de Barrett, estenosis por esofagitis, úlcera esofágica o hemorragia digestiva. La esofagitis es una complicación que ocurre cuando las defensas normales de la mucosa del esófago son incapaces de contrarrestar el efecto del daño producido por el ácido que refluye, de forma que se altera la mucosa. Según la intensidad de las lesiones producidas, se pueden distinguir varios tipos de esofagitis.
La esofagitis leve, en la que aparentemente la mucosa es normal, pero se han producido daños microscópicos por la infiltración de células inflamatorias en la mucosa. Y la esofagitis erosiva, en la que el daño de la mucosa se ve y se aprecia también enrojecimiento, friabilidad, úlceras superficiales, etc. Esófago de Barrett. El conjunto de células que recubren el esófago en su cara interna se denominan epitelio. El epitelio del esófago es distinto al epitelio del estómago, pero cuando hay reflujo el epitelio del esófago cambia y se convierte en el epitelio del estómago para soportar mejor la acidez del contenido gástrico a ese nivel. Este proceso de cambio de epitelio por otro se denomina metaplasia. El esófago de Barrett consiste en la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio columnar metaplásico y probablemente se debe a un proceso de lesión-regeneración mantenido. Para diagnosticarlo se emplea la endoscopía, junto con toma de muestras, biopsia, para analizarlas en el microscopio. La importancia del esófago de Barrett radica en su carácter premaligno. Se estima que el riesgo de desarrollar un cáncer de esófago es 50 veces superior en estos pacientes. Esto se debe a la siguiente secuencia de cambios: metaplasia, displasia, cáncer. Por ello, en todos los pacientes con esófago de Barrett es preciso instaurar un seguimiento realizando endoscopías periódicas, cada 12 meses si hay displasia de bajo grado, y cada 24 meses si no hay displasia. El tratamiento del esófago de Barrett sin displasia será el tratamiento del reflujo, y el del esófago de Barrett con displasia grave será la cirugía, es decir, la extirpación de la zona afectada. Estenosis por esofagitis. Se produce cuando el reflujo gastroesofágico es grave y prolongado, y se presenta en alrededor del 10% de los pacientes con esofagitis no tratada. Se debe a la inflamación y a la fibrosis producida a ese nivel, como consecuencia del reflujo. Suele manifestarse como dificultad para la deglución, sobre todo al tragar alimentos sólidos, y se trata mediante dilataciones. Es recomendable la toma de muestras para analizar en el laboratorio y descartar que se deban a un proceso maligno. Úlcera esofágica. Es una complicación relativamente frecuente de la esofagitis por reflujo. Es más frecuente si hay esófago de Barrett. Pueden llegar a ser profundas, causando incluso hemorragia aguda y perforación. Se diagnostican por endoscopía. También hay que tomar una muestra para descartar que asienten sobre un proceso maligno. Hemorragia digestiva. También constituye una complicación frecuente que debe sospecharse, sobre todo cuando el paciente tiene anemia debida a la pérdida crónica de sangre. La hemorragia masiva por la boca es rara. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audiere. ¿Sabías que? En México, 40% de la población adulta padece ese dolor, ardor y sensación de quemazón que provoca el reflujo, siendo una de las tasas más altas en el mundo, pues el promedio es entre 15 y 20%. ¿Sabías que? Comer en exceso, ingerir alimentos irritantes, fumar y tomar alcohol no son las únicas causas del reflujo gastroesofágico. Dormir poco y tener obesidad
Son otros factores para que se presente esta condición en la población adulta que puede derivar en cáncer. El embarazo, el envejecimiento, los efectos adversos de algunos medicamentos o problemas desde el nacimiento también causan reflujo. ¿Sabías que? Los especialistas señalan que el 40% de las personas que ingresan a hospitales con probables síntomas de infarto, lo que en realidad tienen es reflujo, y advierten que se trata de una enfermedad compleja, la cual llega a causar daño dental, problemas de oído y bronquitis, entre otros. Pero lo más grave es que puede terminar en cáncer de esófago, al dañarse la mucosa que cubre este órgano. Continuemos escuchando más información acerca del reflujo gastroesofágico. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento del ERGE son el alivio de los síntomas, curar la esofagitis y evitar las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Modificación del estilo de vida. Es recomendable elevar la cabecera de la cama o dormir con más de una almohada. Disminuir el peso si existe obesidad para reducir la presión intraabdominal. Evitar prendas que compriman el abdomen. Evitar las comidas copiosas y no acostarse inmediatamente después de ingerir alimentos. Es aconsejable realizar cambios en la alimentación aumentando las proteínas y disminuyendo el consumo de grasas, alcohol, chocolate, café, entre otros. También se debe evitar los alimentos que causen los síntomas del ERGE, así como abandonar el consumo del tabaco. Si es posible, también se deben evitar los fármacos que disminuyan la relajación del esfínter esofágico inferior, como son los relajantes musculares, los anticolinérgicos, etc. El tratamiento farmacológico del reflujo esofágico va dirigido a inhibir la secreción ácida del estómago para disminuir el factor agresivo responsable de los síntomas. En los pacientes de ERGE con síntomas y alteraciones leves, está indicado el uso de antagonistas de los receptores H2, cimetidina, ranitidina o famotidina. En los pacientes con síntomas más intensos o con esofagitis demostrada por endoscopía, está indicado el uso de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y reveprazol. Si no desaparecen los síntomas, se aumentará la dosis de los inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento se mantiene durante 8 semanas en los casos leves y durante 6 a 12 meses en los casos severos. Posteriormente, se intenta la retirada progresiva de los fármacos. Si reaparecen de nuevo los síntomas, se prolongará el tratamiento incluso de forma indefinida. Actualmente, menos del 5% de los casos requieren un tratamiento quirúrgico. Este es indicado cuando hay sintomatología persistente a pesar del tratamiento médico correcto, o cuando reaparecen los síntomas al suspender la medicación prolongada y cuando aparecen complicaciones. La cirugía se basa en la restauración de la función antirreflujo de la unión del esófago con el estómago, es decir, mantenimiento de la función del cardias. Existen para ello diversas técnicas quirúrgicas que se pueden emplear. Funduplicaturas, operación de Nissen, es la más empleada y consiste en enrollar total o parcialmente el fundus gástrico alrededor del extremo inferior del esófago. Su efectividad en cuanto a la corrección de los síntomas de reflujo gastroesofágico suele ser superior al 80%. La técnica de Bell-Seymark
Es útil sobre todo en pacientes que además tienen una hernia a ese nivel. Técnica de colis, sobre todo cuando existe un esófago acorado. La técnica de Hill, en la que fija el estómago para evitar su ascenso. Es muy importante que asista a consulta con su médico si los síntomas no mejoran con cambios en el estilo de vida o medicamentos. También debe de acudir inmediatamente al servicio médico o especialista cuando exista sangrado, ahogamiento, es decir, tos que provoque dificultad para respirar, sentirse lleno rápidamente al comer, si presenta vómitos frecuentes, ronquera, inapetencia, problemas para deglutir, disfagia o dolor con la deglución, odinofagia, pérdida de peso. Seguir las técnicas de prevención de la acidez gástrica pueden ayudar a prevenir los síntomas. La obesidad está ligada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así que es importante mantener un peso corporal saludable, ya que esto ayuda a prevenir dicha enfermedad. Como hemos escuchado, es muy importante tomar en cuenta toda esta información y más si ya padecemos algún tipo de reflujo, pues tratar de evitar lo más posible los alimentos que provocan que tengamos reflujo. Y cuando ya son unos síntomas más persistentes, pues acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado y evitar así, como hemos escuchado, complicaciones que pueden conllevar a otras enfermedades como el cáncer. Pues es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Pues no sin antes recordarles, hacerles la invitación para que sigan escuchando la programación de SAWAC Radio, escuchen nuestros nuevos programas, que los hacemos con mucho gusto para ustedes. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día. SAWAC Radio, Veritas Audire, presentó